Hola, Moniquita. Uy, Hola. casi que no funciona. Estamos pensando y como echémosle fuego a ver si prende. Pero no, pero ya prendió, gracias a Dios. Bueno, ¿cómo estás? Afortunadamente existe la electricidad. Bendito sea el Señor. Bueno, Moniquita, empecemos pues a invocar a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y este momento se vuelve santo. Este momento se vuelve sublime porque invocamos la Santísima Trinidad. O sea que en este momento pertenecemos al reino de los cielos. O sea, reafirmamos, perdón, porque ya pertenecemos, sino que reafirmamos y todo este espacio se santifica porque pedimos e imploramos la presencia del Espíritu Santo. Esto es una bendición. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo del 15 al 24. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: Dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Jesús le dijo: Un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados: Vengan porque ya está todo listo. Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo: Acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: Acabo de casarme y no puedo ir. El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó y le dijo al criado: Ve por las calles y los callejones de la ciudad y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Más tarde el criado dijo: Señor, ya hice lo que usted me mandó y todavía hay lugar. Entonces el amo le dijo al criado: Ve por los caminos y los cercados y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi mesa. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Papito Dios del cielo, por la palabra linda que tú nos das. Bendito sea el Señor. Hay una cena. A veces, mira, curiosamente, cuando mi Jesús hablaba de una manera tan particular que la gente no lo entendía en ese tiempo. El que tenga oídos, que escuche. Sí, porque a veces se dice, bueno, ¿y qué quiere decirlo la cena? Y ellos tomaban tan literalmente el concepto de la cena. O sea, mi Jesús hablaba para que la gente le pudiera entender, pero los que estuvieran como libres, como que tuvieran esa posibilidad de que el Espíritu Santo les pudiera dar a entender. Acuérdate cuando Pedro dice: es que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Dijo: nadie te dio, sino fue el Espíritu quien te dio ese entendimiento para poder comprender eso. Quien te lo dio fue el Espíritu Santo. Entonces, mira lo particular, cuando él les decía la cena, dijo: pero ¿cuál cena? ¿A dónde nos van a invitar a cenar? ¿A qué cena se refiere? ¿O cuál, cómo así la cena? Y se preguntaban tanto así los fariseos, estaban su mente tan entenebrecida que no podían entender. Y cuando mi Jesús habla de la cena, ¿a qué cena se refiere, Moni? Las bodas del Cordero. ¿Cómo así bodas del Cordero? ¿Yo con quién me voy a casar y con un Cordero me voy a casar? ¿Las bodas de cuál Cordero? ¿Sí? No lo entendían porque él era el Cordero, tomando en cuenta que el sacrificio se hacía con corderos, y las bodas del Cordero es que realmente va a haber un compromiso porque es que uno piensa, es que yo me voy a casar con una mujer, y no entienden el vínculo que se da espiritualmente cuando hay un matrimonio, por ejemplo. ¿Sí? No se entiende, pero ahora nosotros sí lo entendemos debido a que nuestro Señor abrió el velo, ¿sí? Para que pudiéramos acercarnos a la presencia de Dios. Y cuando nos acercamos a la presencia de Dios, todo empieza a comprenderse de una manera muy sencilla, porque las cosas del reino no son complejas, porque todo se traduce en amor. Cuando se habla de cena, Moni, es que implica que nosotros vamos realmente a estar en una común unión y vamos a estar tan en familia sentados que vamos a estar alimentándonos plenamente y nutriéndonos plenamente de lo que mi papá Dios nos da. Es un banquete que uno se da espiritualmente hablando, no es comida física. Pero los judíos no lo entendían
Ni los discípulos, de igual manera, algunos no lo entendían. ¿Qué implica una cena? ¿Qué implica un matrimonio? ¿Qué implica un comer de mi cuerpo y beber de mi sangre? Pero es que yo me voy a volver caníbal, de que comer un cuerpo, y cómo es que él dice que se va a comer y que no sé qué. El que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo así que el que me ve a mí ve al Padre? Y porque yo soy uno con mi Padre y todo lo que él me dice yo lo digo. Pero este está loco, ¿sí? Y todavía hay gente con su mente entenebrecida. O sea, ¿cómo así que es una cena, Moni? ¿Sí te das cuenta? Entonces, ¿qué implica la cena? Para poder decir, ya prácticamente la cena está servida. El reino de los cielos me parece una cena. Que vienen unos invitados, pero ¿por qué una cena, Moni? ¿Sí? Ya están, mira lo de las viudas, lo de las vírgenes, ¿no? Porque van a las bodas, ¿sí? Viene, o sea, y siempre pone estas comparaciones para que uno pueda lograr entender que todo está fundamentado en el amor, que si tú no te preparas en el amor y si tú no estás listo en el amor, si tú no aceptas el amor en tu vida, el amor espiritual, no estoy hablando del amor carnal, que eso es mentira, en el mundo no hay amor, el desamor, no porque se le dice el amor carnal, eso es pura mentira del mal, que es en el mundo no hay amor, porque el amor es pleno. Entonces, fíjate que todo se traduce en conceptos de amor. Amar es lo que nos pide Dios. Amen a su prójimo. Ámenlo, ámenlo, ámenlo a pesar de que sufran, ¿no? Un poquito. Ámenme, por favor. Sí. O sea, a pesar de lo malo que fui, pero demuéstrame que me amas. Pero ¿cómo se ama? Cuando tú te desapropias de las personas, amas a Dios y Dios a través de ti fluye y Él es el que ama a través de ti, porque nosotros no sabemos amar. Y el amor se da en la medida que nos abandonamos en la presencia de Dios. ¿Qué te parece, no? Interesante, Rafa, porque realmente el Espíritu de Dios es el que nos permite entender la palabra de Dios. Si nosotros no estamos en la presencia del Señor, no vamos a entender la palabra de Dios. Por eso es que uno debe, dentro de la oración, empezando por ahí, porque la palabra nos dice que nosotros no sabemos orar y que por eso hay que pedir del Espíritu de Dios porque Él ora en nosotros, Él es el que nos enseña a orar. Y es necesario que nosotros pidamos el Espíritu Santo, o sea, porque ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo queda en esta tierra, es otra persona de la Trinidad, para ayudarnos, enseñarnos, recordarnos, guiarnos, ser nuestro defensor, nuestro consolador y mil cosas más, porque la palabra misma va explicando poco a poco todo lo que hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, el Señor nos está indicando aquí, mire que inicia el pasaje muy sencillo, estaban todos sentados a la mesa, o sea, si estaban sentados a la mesa, iban a comer o ya comieron, no sé, y generalmente iban a comer, sino que el Señor hablaba de su palabra antes de la comida y luego ya comían, ya bendecía el pan y comían. Entonces, porque eso fue básicamente lo que el Señor hace el día de la última cena. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el Señor habla, una persona de ellos pregunta, ¿sí? Y es cuando Jesús empieza a decir que dichoso el que realmente va a participar de la cena del reino de Dios. Y la cena es si va a comer del alimento que Dios da. ¿Cuál es el alimento que Dios nos da? En la palabra lo dice muchísimas veces, pero uno ni siquiera, o sea, como que uno no cayera en cuenta muchas veces. Y cuando dice el pan de vida, o sea, el pan de vida tiene un significado importante, porque es, si tú comes del pan de vida, si tú realmente ingieres esos alimentos, como le dijo el día a Pedro que estaba orando y va el ángel y le habla cuando va a ir a donde Cornelio, en un sueño le muestra, como en una visión le muestra que iba a comer le dice que se coma esos rollos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo así? ¿Me va a comer esos papeles? Me supongo. Entonces, sí, o sea, si uno no está en la presencia del Señor, uno no entiende. ¿Cómo me va a comer unos papeles? Pobrecito Pedro que le tocó comerse esos rollos, y esos rollos eran de cueros, porque los papiros eran cuero,
para poder escribir en ellos. Entonces, cuando el Señor le dice que dichoso el que coma de la cena del reino de Dios, es porque es quien se alimenta de su espíritu, quien se alimenta de su palabra, quien se alimenta de su presencia, de la oración, de estar allí todo el tiempo con Él. Y uno piensa que es imposible, pero no es imposible. Uno sí puede estar en oración, pero dice uno, no, pero es que yo tengo que cocinar, yo tengo que barrer, yo tengo que ir a trabajar, etcétera. Por eso, ahorita uno dice, la tecnología le ayuda a uno muchísimo. Hay muchísimas cosas que tú puedes tener que definitivamente te van a ayudar. ¿Y qué es lo que te va a ayudar? Es que la música, que las oraciones, para que tú estés todo el día en sintonía. Y si tú te alejas de la televisión, de las conversaciones incorrectas, pues eso te va a ayudar a estar todo el día realmente en oración. Pero entonces en este pasaje bíblico el Señor dice, el que se alimenta, ¿sí? El que come la comida del reino de Dios. Lo triste fue que en este pasaje él tenía un pueblo escogido. Yo creo que aún lo tiene porque el Señor ama a su pueblo. Muchas veces lo demostró, ¿sí? Pero entonces el Señor ama a su pueblo, lo tenía escogido para una gran cena, o sea, para que ellos fueran los salvos. Pero ¿qué sucedió con su pueblo? Y lo dice aquí en este pasaje muy claramente, rechazaron esa invitación. Tenían tantas cosas en el mundo, mire cómo es de tremendo. Y habla el caso del que tiene propiedades, negocios, dinero, etcétera, que se disculpa porque tiene muchas cosas que hacer. Entonces, a raíz de eso, no tiene tiempo para Dios. O sea, el que compra terrenos, entonces tengo que ir a mirar mis terrenos. El otro es el que tiene el ganado, ¿cierto? Entonces, como ya tengo mi ganado, entonces también tengo que estar muy pendiente de que me produzcan, que hagan la producción que necesito hacer. Y está aquellos que también por causa de su matrimonio se alejan de Dios. Tan irónico, porque se supone que se casan bajo la bendición de Dios. Pero cuando es la hora en que ese que nos da la bendición, ese ser superior, supremo, maravilloso, espectacular, majestuoso, nos da su bendición para unir nuestras vidas, resulta que el matrimonio, el tener que atender al esposo, a la esposa, a los hijos, se convierte en el obstáculo para realmente uno acercarse a Dios, cosa que también es bien equivocada. Entonces, el Señor está diciendo, yo tenía mis escogidos, yo tenía mi pueblo que era linaje real, nación santa, escogida precisamente para esta cena de Dios, pero se excusaron, no quisieron ir, se pusieron rebeldes. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues Él dijo, pues entonces vayan por los otros. ¿Y a quiénes buscó? Y aquí me encanta porque habla específicamente, Rafa, de quiénes son los otros. Los otros son los cojos, los ciegos, los sordos, los que no se valen por sí mismos, o sea, los que están quebrantados, los que están enfermos, los que tienen dificultades importantes, los que los persiguen, etc. O sea, el Señor nos dio a todos los demás la posibilidad que por causa de esa negación que tuvo ese pueblo escogido de Dios, nos dio la posibilidad de participar a nosotros de la cena de Dios. Pero como se dice, así como a su pueblo escogido, ellos tuvieron la posibilidad de decir sí voy a la cena, también nosotros tenemos la posibilidad de decir sí o no voy a la cena, ¿no? Sí, la capacidad de decir cómo es de importante, y precisamente ayer entendíamos cuando hacíamos una charla en la comunidad, de la capacidad que nos da el Señor frente al libre albedrío. Es tan hermoso, ojalá pudiéramos entender plenamente ese regalo tan sublime y tan perfecto que es el libre albedrío, porque nos dio la posibilidad de decidir, porque mi Señor, mi papá Dios no es un esclavista. Si fuera un esclavista diría, tú me tienes que amar, ¿sí? Pero Él me dice, tú me amas, pero tú tomas la decisión para amarme, tú tomas la decisión.
Y el hecho de mismo ir a ese comer y a ese nutrirme, porque la cena es para nutrirme, la cena es para que yo pueda alimentarme, pero el alimento corporal no es tan importante como el alimento espiritual. Y ese alimento, fíjate, como él está hablando nuevamente y se lo está diciendo directamente a los fariseos, y se lo dice a los seduceos, se lo dice a los doctores de la ley, se lo está diciendo a su pueblo, a donde fue el enviado, aquellos que conocen la palabra, amor. Aquellos que conocen perfectamente, se saben de memoria la palabra y no están cenando, ellos no se están nutriendo. Porque una cosa es tragar, otra cosa es digerir, masticar. Y ellos simplemente conocían la palabra, pero eran tan religiosos que simplemente se atragantaban con la palabra. No la discernían, sino simplemente traguen. No la vivían, Moni. O sea que simplemente ellos, mira, se fueron. Y se fueron, ¿por qué? Porque no realmente experimentaban la palabra, no se daban cuenta, no había un discernimiento frente al mismo. Y ese discernimiento solamente la da cuando tú tomas una decisión de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, que se une con tu espíritu, se une con tu alma, necesariamente va a tener esa comunión para poder decir, Abba Padre, para poder tener ese discernimiento de decir, sí, yo quiero alimentarme de ti, porque la comida no es tan relevante, la comida física, como la comida espiritual, porque yo soy espíritu, yo no soy cuerpo, solamente que esta caparazón me hace creer que yo soy cuerpo, pero esto es simplemente algo temporal, porque yo soy espíritu. Y si soy espíritu, ¿cuál es el alimento real a lo que yo soy como persona? ¿Cuál es la cena que yo debo comer? La palabra viva. Yo debo comer del amor, debo nutrirme con el mensaje del Señor, que realmente esto es temporal, que hay cosas del reino maravillosas, y todo se traduce en amor, Moni. Todo. Y si tú te pones a discernir, mira, no necesitas hacer cursos profundos de teología, ni de filosofía, no, el amor. Dime entonces por qué se salvó el ladrón que estaba al lado de mi Jesús, si no era teólogo, no era sumo sacerdote. Y nadie debe a confesarse. No, ni fue donde Mónica, de Rafaela, a tratar de sanarle las heridas emocionales que traía porque era ladrón. No. Sí, porque tal vez el papá fue ladrón, entonces, o tenía resentimiento porque el papá y la mamá tenían problemas, y no. Y no tuvo muchas cosas. No, mira. Y simplemente, ¿qué hizo él? Se nutrió y se alimentó de un Jesús que él se puso a mirarlo, yo creo, desde el principio, ¿sí? Y había tal vez escuchado, porque es que lo vio cuando en la vida dolorosa él lo vio, que no se quejó, que no gritó, que no maldijo, que no se puso a decir, ¿ustedes por qué me pegan? Bueno, mi Jesús lo dijo, pero al soldado judío, ¿no? ¿Usted por qué me pega si yo no le he hecho nada? Pero mi Jesús no se quejó para nada. Entonces, el testimonio de mi Jesús le ayudó a que él se salvara, mira, Moni. Y no se quejó de nada, de ahora mis hijos, ahora mi esposa, y ahora yo qué le voy a dejar. No tenía miedo ni de morir ni del coronavirus. ¿Sí? No tenía miedo, Moni. Y a pesar de que iba a morir. Pero ustedes, ¿por qué? Tenía una conciencia tan clara que incluso defiende a mi Jesús sin ser cristiano. Yo no creo que él haya sido ni bautizado, Moni. Mira. El ladrón. No, porque pero fue el bautismo que él recibió, fue el bautismo de sangre. Ese bautismo tan precioso de nuestro Señor Jesucristo. Sí, porque bautizado no, porque acuérdense que los que iban a ser bautizados tenían que renunciar al pecado, pero él seguía allí en el pecado. Pero de una u otra forma, fíjate lo interesante, que él se alimenta de mi Jesús debido a que él está allí. No sé si me va a entender, o sea, acuérdate que hay 3 tipos de bautismo, ¿no es cierto? Sí. El bautismo en agua, el bautismo en espíritu y el bautismo en sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica ese bautismo en sangre? Reconocer que mi Jesús dio la vida por mí, y es el bautismo, yo creo que más sublime, porque mira cómo se salva ese hombre, porque tiene una cena perfecta, una común unión, porque una cena es común unión, porque en la cena uno comparte, Moni. Por eso están, sí, claro, es una comunión. Por eso si tú cenas y sales corriendo, vas al refri, sacas tu comida y te vas corriendo como alma que lleva el Espíritu Santo, pues no estás haciendo la cena. Lo lindo de la cena es que tú puedes compartir. Entonces, realmente, porque allí hay una común unión en esa cena. Y las cenas son para eso, para uno nutrirse
Nutrirse no solamente del alimento físico, sino también del compartir en familia. Y mi Jesús dice, así es el reino de los cielos, y tú fuiste invitado. Pero entonces si se tiene el espíritu del fariseísmo, pues necesariamente estamos tragando. Y no nos estamos nutriendo porque no nos cuestionamos. Y vale la pena uno cuestionarse, pensar como Pedro pensó, tan lindo, ¿no? Cuando dices que solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más ir? Si es que tú tienes ese discernimiento de ese bravucón, de ese impulsivo, y tenía un discernimiento tan lindo porque se dejaba llevar, porque se nutría, porque se alimentaba, a diferencia de Judas, por ejemplo, porque él pensaba en otra cosa diferente. O igual que Tomás, amor. Pero es que tú dices de pensar y me parece muy bien, pero ¿pensar en qué, Rafa? Porque es fundamental eso. Claro, porque los otros, por ejemplo, pensaban en ir a trabajar, en ir a tragar, ¿sí me va a entender? En ir por ejemplo, alguien me decía, mira, atendí a una persona linda en estos días, y me decía, Rafa, yo estaba también en mi matrimonio, pero debido a que yo trabajo de pronto en el magisterio, entonces, bueno, como colegio, entonces, que el internet, que mis hijas, que el trabajo, y antes estaba tan bien con mi matrimonio, y ahora me dediqué fue simplemente a tratar de responder, y se me olvidó el reino de los cielos, y ahora tengo problemas con mi esposo, y ahora no sé, y ahora me tocó venir otra vez a buscarte a ti como psicólogo para que me reorientes, para que como un programador de sistemas me reprogrames el chip y me resetees a ver si yo puedo volver a actuar bien porque mi computador está funcionando mal. Ayúdame porque se prende y se apaga, no funciona mi CPU espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque perdió su horizonte a nivel espiritual. A pesar de que conocía de Dios y había tenido unas revelaciones lindas, se fue ¿a qué? A atender los negocios, a mirar tal cosa, a mirar tal otra, pero no se centraba en la palabra de Dios, no se nutría de la palabra del Señor, se perdió de comer lo que tenía que comer y se fue a tragar, ¿sí? A tragar, o sea, a atragantarse, y a pesar de que conocía de Dios. No, esta palabra está lindísima, pero ya no acabó el tiempo. Definitivamente, sí. Bueno, mañana será otro día y otra dichosa mañana. Dios me los bendiga, nos vemos mañana. Que tengan un excelente día.